este equipo. Ok. Ya estamos grabando, ustedes están silenciados, así que voy a compartir la presentación directamente. Aquí está. Muy bien. Esto lo vamos a poner acá. Pequeños ajustes, un momentito. Solo bajamos. Ok, lanzamos. Ay, perdón. Entonces, aquí estamos empezando el segundo encuentro de esta lección divina del libro de Coelet. Muy brevemente les recuerdo que el primer encuentro hicimos la introducción al libro. Hablamos de los enigmas, el enigma del autor, el enigma del tiempo en que se escribió, el enigma de las palabras claves que hay, del idioma en que se escribió y todo lo demás. Hoy ya entramos directamente al texto y entramos directamente al texto con el segundo cuadro. El primer cuadro fue la introducción. Este segundo cuadro es el prólogo. Son 11 versículos que hacen un poco como en una ópera, una abertura, ¿no? Es decir, una obertura de cuáles son los temas grandes que va a tocar en su libro. Y el título de este segundo cuadro es esta palabra, Hebel, Hebelim, es decir, un vacío de vacío, un vacío grande, un vacío inmenso. ¿Sí? Y es efectivamente el cuadro del Hebel, de esta palabra que estamos acostumbrados, mal acostumbrados a traducirla con vanidad. Ya he insistido que no es una buena traducción, no es la vanidad del que se mira en el espejo, ¿verdad? Es una vanidad que tiene que ver con el vacío que uno siente de sí mismo, de las cosas, de la vida, de la existencia. Entonces, la palabra correcta es vacío, vaciedad o aliento, soplo. Ya le he mencionado que idiomas sencillos, lenguas sencillas como el hebreo, con una palabra pueden definir muchas cosas. Depende del contexto. No son idiomas como los nuestros, los modernos, que están bastante elaborados, yo diría, y que por tanto tienen una palabra para cada situación, cambian de palabra cambiando la circunstancia. No, ahí el significado de la palabra en hebreo y en las lenguas antiguas en general, eh, menos el griego que se parece mucho a las nuestras, pero vienen de un contexto real, de la práctica, del comercio, del mercado, de la familia, de las relaciones, y después van tomando algunos significados, digamos, más elaborados. El primer versículo merece ser comentado. Dice, palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Coelet, ya hemos discutido mucho el nombre, es un apodo, no es un nombre propio de una persona, no es de un autor que se llama Coelet, sino que se hace llamar Coelet. Y Coelet es el hombre de asamblea no litúrgica, de una asamblea sapiencial, es decir, de una escuela, podríamos decir, el que pertenece a la escuela de sabiduría y habla al interior de esa escuela de sabiduría. ¿A quién se dirige? Se dirige a sus colegas, a sus alumnos o algo así, ¿no? No es un predicador que va a la plaza, empieza a predicar. El tipo que lee sus reflexiones, tiene un diario, podemos imaginar, donde va notando algunas cosas y va hablando. Palabras. Bueno,
todo el comienzo es tradicional. Hay muchos libros de la Biblia, por ejemplo, Amós, Jeremías, Nehemías. Podemos leer uno, digamos, por ejemplo, Amós, para ver cómo se presenta Amós al empezar su libro. ¿Sí? Dice así, palabras de Amós, palabras de Coelet, ¿verdad? ¿Quién es Amós? Uno de los pastores de Tecoa. ¿Y quién es Coelet? El hijo de David, el rey de Jerusalén. Lo propio hace Jeremías. Nosotros nos vamos al comienzo del libro de Jeremías. El primer versículo, palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, de los sacerdotes de Anatot, en la tierra de Bejaín. Pero añade algo importante, ¿a quién fue dirigida la palabra de Yahvé? Entonces, son palabras de Jeremías que recibió la palabra de Yahvé. En tiempo de Josías, te dan también la fecha. Este inicio de Coelet no es una fecha. Sabemos que Coelet, por lo que les he adelantado en la introducción, está fechado alrededor del año 200 antes de Cristo. Entonces son 800 años después de David y 700 después de Salomón, ¿verdad? En tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Entonces, en el caso de Jeremías tenemos no solo la presentación, sino también una fecha. Lo propio pueden leer en Nehemías, en otro libro histórico. Proverbio 31 no es la presentación del autor de los proverbios, sino es la presentación de una sección de los proverbios. Ahora vamos a ver de qué se trata. Proverbios 30 son en la sección de las palabras de Agur. Es conocida así esa sección, ¿no? Palabras de Agur, hijo de Jaque, de Masá, oráculo de este hombre para Itiel y para Ucal. El mismo estilo, es tradicional. Uno tiene que presentarse. ¿Quién es? Nosotros no lo hacemos así. Si yo tengo que escribir un libro, mi presentación de quién soy, qué he escrito, qué he hecho, va a estar en la solapa o en la contratapa, pero no va a estar en el texto. Pero antiguamente se acostumbraba así. Muy bien. Dicho esto, vamos ya al versículo. Palabra. La palabra, como diría, la palabra en hebreo se llama dibre. Esto es el vocábulo. Y como les decía antes, significa muchas cosas. Incluso en el caso de Jeremías, vemos que palabras son relatos, son biografía, son oráculos de Yahvé. Entonces, dichos, oráculos, proverbios, memorias, mensajes de Dios, todo esto con un solo término, dibre. En el caso específico, después de haber leído todo, nos vamos a dar cuenta, se trata de reflexiones. Yo diría pensamiento. Imagina de algo que lleva un diario y va notando sus pensamientos, ¿no? Hay gente que lo hace. Tiene un librito, lo tiene siempre en el bolsillo y está hablando, se le ocurre algo, lo anota y de ahí después escribe una columna, ¿no? O hace una charla. Bueno, esos son. En el caso de Coelet se trata de reflexiones sabias de este sabio de Israel. Una cosa que nos puede llamar la atención es que, a diferencia de lo que hemos leído de Jeremías, no hay ninguna referencia a la inspiración de Dios, enviado por Dios, elegido por Dios. ¿Se acuerdan las cartas de San Pablo? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado para predicar a los gentiles. Bueno, es realmente declarar que lo que escribe es por inspiración de Dios.
Coelet no. Pero esto no tiene que sorprendernos. Hay un lindo versículos de Isaías, Isaías 65:1, que está retomado por la carta a los romanos, que se lo voy a leer porque deberíamos reflexionarlo mucho más. Dice Yahvé, me he hecho en contradizo de quienes no preguntaban por mí. Me he dejado hallar de quienes no me buscaban. No es necesario que uno lo busque para que Dios lo encuentre. Él nos viene al encuentro. Dije, aquí estoy, a gente que no invocaba mi nombre. Eso es bien interesante porque siempre pensamos que la palabra de Dios tiene que llegar necesariamente por hombres de Dios o por la gente, qué sé yo, de la jerarquía, un monje por acá, una monja por allá, o una persona comprometida, un laico que tiene autoridad, que ha estudiado, que es teólogo, que... No. Dios se hace encontrar por quien Él quiere, aunque no le haya invocado. Esto es algo que ya no debemos tomar en cuenta también al juzgar Coelet como palabra de Dios. Tal vez Coelet no está buscando a Dios con su libro, pero Dios habla también a través de Coelet y veremos cómo puede hablar. También les decía que es una tradición en la antigüedad atribuir el escrito a un personaje famoso. Esto tenía ventajas editoriales, es decir, la gente decía, ah, son palabras de Salomón, vamos a ver qué dice Salomón, ¿no? El libro de la sabiduría atribuido a Salomón, ¿no? El libro de los proverbios, el cantar de cantares es atribuido, pero sabemos que estos libros fueron escritos mucho tiempo después de Salomón. Entonces, tiene un poco un objetivo comercial, entre comillas, de hacer que la gente se interese en el libro, ¿sí? Se ha encontrado, qué sé yo, un manuscrito de Shakespeare que nadie conoció, todo el mundo lo va a leer, ¿no? Pero si uno dice encontrado y es un falso, igual la gente lo va a leer porque el personaje famoso atrae, ¿no? En este caso, el personaje famoso a quien se le atribuye Coelet sería Salomón, el hijo de David. Tuvo muchos hijos David, pero rey de Jerusalén, es decir, fue rey de Jerusalén. En algún lado dice, yo fui rey, ¿no? Algo así. Pero sabemos que es un truco editorial, eso no hay que darle mayor importancia, pero nos muestra la importancia más bien de Salomón como padre de la sabiduría de Israel. Todos se inspiran en Salomón. Y vienen los versículos de abertura. Un vacío inmenso, dice Coelet. ¿Ves? Dice Coelet. Parece que es otro que escribe, ¿no? Un secretario, un escribano que dice, un vacío inmenso, dice Coelet, un vacío inmenso, todo es vacío, no es vanidad, vacío. ¿Qué valor tiene toda fatiga que fatiga el hombre sobre el sol? Aquí hay un cuestionamiento ya directo al trabajo del hombre. Esta frase de Coelet se repite 38 veces en el texto. Parece que es un poco es algo que todo el tiempo Coelet está dando vuelta a este concepto, que todo es vacío. Sabemos que la Vulgata de San Jerónimo tradujo al latín vanitas vanitatum ed omnia vanitas. Vanidad de las vanidades, todo es vanidad. Pero vanitas en latino no es necesariamente vanidad en español. No es
este deseo de sobresalir respecto a los demás, ser admirado, no, es vacío. Ahora, detrás de la vanidad hay un vacío, obviamente, pero no es eso el concepto principal. Es el término vacío, vaciedad, es el término Hebel, que ahora parece un vacío inmenso, es decir, Jabel, Jabelim. Jabel es lo mismo. Ya les he mencionado alguna vez que el hebreo no tiene vocales, solo consonantes, de manera que la vocalización depende un poco del contexto, de los lugares donde, geográficos donde se pronuncia, pero la lectura que hacen los rabinos, por lo menos, es Jabel, Jabelim. Jabelim es el plural, ¿verdad? Entonces, vacío de los vacíos, soplo de los soplos, aliento de los alientos, algo así, un vacío inmenso. Esta, quién sabe la traducción mejor, Hebel, de esta palabra clave propia de Coeletto. Y pertenece evidentemente a una visión radicalmente pesimista del mundo. El mundo no sirve para nada, es todo un vacío, todo es apariencia, todo pasa y no queda nada, algo así, ¿no? Esta visión deprimida, pesimista, la encontramos desde la antigüedad, por ejemplo, en la literatura antigua anterior a Coeletto en Píndaro. En la medieval, Dante tiene varios versos de su obra, de la comedia, con esta actitud. Y también Elías Canetti, que es uruguayo, si no me equivoco, un escritor y poeta, ha retomado estas ideas, ni hablar en la cultura occidental, sobre todo oriental, es decir, en la India, en la China, hay un concepto, el sunyata budista, que se parece, pero no es idéntico. Es lo que queda detrás de las cosas vacío, ¿no? Detrás de las apariencias hay un vacío. Si alguien está interesado en el sunyata, tiene que hacer un clic aquí en Britannica Topic Sunyata. Le explican muy bien, ¿no? La enciclopedia británica es bastante sintética y clara para ese concepto. El versículo 3 es otra cosa, ¿no? Es la aplicación, ¿no?, de esta idea del vacío inmenso al trabajo del hombre. ¿Qué le queda? ¿Qué valor tiene? Valor es la palabra hitrón en hebreo, que es la ganancia de un comercio, de una venta, de un servicio, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene? ¿Qué le queda? Al final, ¿con qué se queda? ¿No? El hombre después que ha fatigado tanto bajo el sol. El hombre es el Adán, es decir, el hombre en general, hombre, varón o mujer. Sabemos que el Adán antes del pecado es un nombre para indicar varón y mujer. Después, Adán se queda con el nombre y la mujer adquiere el nombre de Eva, madre de los vivientes. Adán tiene una raíz que viene de la tierra, humus. Humus es también la raíz de humilde, ¿verdad? Entonces, este hombre que ha salido del barro, de la tierra, salido del humus, ¿qué gana con tanta fatiga bajo el sol? ¿Qué gana con su trabajo? Un trabajo fatigoso, pesado, repetitivo, como un trabajo de esclavos. Génesis, se acordarán, la profecía o si quieren la aclaración o la revelación, yo diría que esta es la palabra correcta, la revelación que hace Dios a, al Adán de las consecuencias del pecado es justamente esto. Vamos a leer. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer. Esto no quiere decir que no hay que escuchar a nuestras esposas, ¿no? Todo lo contrario. En este caso.
y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, el árbol del bien y del mal. Maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga, el mismo término, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos le producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. Entonces hay en esta palabra, ¿no? De esta fatiga del hombre bajo el sol, que lo hace sentir esclavo en este trabajo repetitivo. Hay el recuerdo del pecado, hay el recuerdo de Génesis 3, pero la pregunta que se hace Coelet, ¿de qué sirve haber trabajado tanto? Una persona mayor podría hacerse también esa pregunta. ¿De qué sirve todo lo que yo he trabajado en mi vida, que he construido, que he enseñado, que no sé, que he curado a la gente, que he defendido a la gente? ¿Qué queda de todo eso? Esta es la pregunta que se hace. Obviamente no es una pregunta para contestar que tiene un gran valor, sino todo lo contrario. Este jitrón, esta ganancia es una ganancia que es Hebel, es decir, un vacío. Y la expresión bajo el sol también ya la encontramos, es típica expresión de Coelet, significa en la tierra, en la vida, en el mundo empírico, aquí donde estamos, en toda parte, ¿verdad? Es el contrario en el cielo, veremos bajo el sol y en el cielo, ¿no? En el cielo es en el más allá, podríamos decir. En suma, la pregunta que se hace, ¿para qué sirven todos los afanes, esfuerzos, fatiga del hombre, de su trabajo? ¿En qué gana de todo eso? Bueno, tal vez sobrevivir, ¿no? Nosotros contestaríamos, ¿no? Pero ¿para qué? Te va a preguntar él. Pero veremos adelante. Ahora va explicitando su pensamiento. Una generación va, otra generación viene, mientras la tierra siempre está quieta. Sale el sol, se pone el sol, jadea para llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur, gira hacia el norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a soplar. Todos los ríos caminan al mar y el mar nunca se llena. Llegados al sitio donde caminan, desde allí vuelven a caminar. Son 4 versículos, como ven, que se refiere a diferentes situaciones, digamos, una es de los hombres, ¿no? Otro se refiere a los astros, el sol, otro a la meteorología, al viento, y el otro a la hidrología, si quieren, para mostrar que de todo esto hacer, de todo esto agitarse que tiene la naturaleza, desde el hombre hasta los ríos, no queda nada. Son 4 versículos y es interesante que el texto está colmado de verbos de movimiento. Son 14 verbos en 4 versículos, todo que va, que viene, que sale, que jadea, que vuelve a salir, que sopla, que gira, todo esto, 14 verbos, ¿no? Que muestran un movimiento, pero un movimiento sin sentido, cansino, reiterativo. El sol sale, el sol se pone, cansado, vuelve otra vez a salir. Es decir, esta idea de que no hay un sentido en las cosas que suceden, ¿verdad? Entonces, ese movimiento se cancela, se busca la inmovilidad, como la tierra que está siempre quieta, ¿no? Y la tierra está ahí, quieta, sentada como una viejita, espectadora
de ese efímero fluir que ve fluir la humanidad, pasa una generación, pasa otra, como las viejitas de pueblo, ¿no? Que se ponen con su silla en la puerta y ven pasar y dicen siempre lo mismo. Otra vez un chico que se enamora de la chica, la otra que corre, la otra que tiene problemas, etcétera, etcétera. Bueno, todo se repite sin que haya un cambio real. No hay cambio, todo es cíclico. La generación de los humanos, el sol, el viento, los ríos. Son ciclos sin ninguna novedad. Pasa nada al final. Bueno, ahora bien, una pequeña reflexión es que en la Biblia, si dejamos de lado Coelet, ese contraste entre lo efímero, lo que no cambia, digamos, que no tiene novedades, eso más que no cambia, no trae novedades. Está entre el creador y las criaturas. El creador es estable, pero es el que crea también novedades. Podemos, aquí hay algunas citas, el Salmo 102, leemos por lo menos un par después, se los dejo para su trabajo en la casa, porque no podemos hacer en una hora todo, ¿verdad? Si vamos al Salmo 102, 26, 28. Desde antiguo fundaste tú la tierra y los cielos son las sombras de tus manos. Ellos perecen, ma- mas tú quedas. Todos ellos como la ropa se desgastan, como un vestido los mudas tú y se mudan. Entonces, el contraste es entre el creador que es permanente, ¿sí? Estable, y las criaturas que son efímeras, que van cambiando, que la mañana florecen y en la tarde se amustian, y que sale el sol y desaparece. Todos los salmos, Salmo 90 también es, que es uno de los salmos existenciales, digamos, dice así. Antes que los montes fueran engendrados, antes que naciese tierra y orbe, desde siempre y hasta siempre, tú eres Dios. Dios es firme, desde siempre hasta siempre. Y el contraste es, tú al polvo reduces a los hombres, diciendo, tornad, hijos de Adán, 1000 años a tus ojos son como el ayer que pasó, que ya pasó, como una vigilia de la noche. Podríamos decir que es el mismo concepto de estos versículos, pero aplicado en el contraste entre Dios creador y la criatura. Pero aquí no, aquí el contraste es diferente, es entre la naturaleza, dentro de la naturaleza, y la tierra que está inmóvil, ¿verdad? Es el hombre y la naturaleza. El versículo 4 tiene una curiosidad. Mientras la tierra siempre está quieta. Esto fue uno de los versículos, por una vez parece que leyeron Coelet en la iglesia para contrastar las ideas de Galileo. Evidentemente, no era la intención de Coelet decir que la Tierra es inmóvil, el Sol gira alrededor de ella, hacer cosmología. Era una reflexión, ¿no? Era la firmeza de la Tierra. Bueno. Mirando al cielo, versículo 5, vamos a comentar ahora 4 y 5, ¿no? Mirando al cielo, Coelete descubre el suplicio de un sol desmitizado. ¿Qué significa? Que en todas las culturas antiguas, incluso en la Biblia, el sol es imagen de Dios, incluso es Dios. Aquí en la cultura aymara, en la cultura inca, el Inti, ¿no? Era el dios, porque si estaba el sol, todos felices se calientan. Si oculta el sol, todos se mueren de frío. Bueno, el sol entonces es por lo menos una imagen, un símbolo de la divinidad. Pero acá no. Acá el sol fuera de los mitos es simplemente un pobre diablo que hace un rito todos los días, tiene un ritmo día y noche, jadea, este verbo es muy fuerte, se cansa como un siervo que sale a trabajar y no ve la hora de volver a la casa y descansar.
para retomar al día siguiente el mismo trabajo, como un esclavo en sus labores. Y vemos los otros dos versículos. Sopla el viento hacia el sur, gira hacia el norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a soplar. Aparece el viento. También este viento tiene la misma característica de un movimiento cíclico sin sentido. Lo ve así, Joelet. Dice, bueno, el viento viene, luego vuelve, gira, tiene remolinos. En Israel, por si acaso, los vientos vienen del norte hacia el sur, ¿no? Pero después giran, hace remolinos, vuelve, sopla y desaparece. Es decir, es algo tan efímero, tan sin sentido. Sopla de norte a sur, pero con torbellinos a veces, pero es parte de este Hebel. ¿Para qué? ¿No? Lo mismo que los ríos, ¿verdad? Ah, también ese viento en la Biblia, el viento, la rúa, aquí está, la rúa, tiene un sentido mucho más profundo. Es el viento de la creación en Génesis, ¿no? El viento que soplaba sobre la materia inerte, la suavidad de la brisa en el episodio de Elías que se encuentra con Dios en el Horeb, ¿no? O el espíritu, el viento que sopla sobre David, el retoño de Jesé, en Isaías 11:2. ¿Se acuerdan el episodio en que lo escoge? Y al escogerlo a David, el, eh, el más pequeño, el más despreciado de los hermanos, reposa el vino. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Está hablando de David, recordando David. Esto es Isaías, digamos, 300 años después de David. Pero sabemos que esta profecía hay que leerla también hacia el futuro que ve Isaías, es decir, sobre Jesús, el Mesías. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios. Él le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias ni sentenciará de oír. Bueno, entonces este viento, que es la misma palabra, viento y espíritu. En Pentecostés, un gran viento irrumpió, ¿no? Que es manifestación del espíritu. Pero acá el viento no es la rúa, es un viento, un elemento más natural, ¿no? No nos habla de Dios, sino nos habla de esta agitación eterna que no trae ningún cambio. Y por último, el agua. Todos los ríos caminan al mar, el mar nunca se llena. Llegados al sitio donde caminan, desde allí vuelven a caminar. Es mirar, ¿no? Los ríos bajan hacia el mar, pero el mar nunca se llena. Esto es una observación que a veces los niños hacen. ¿Por qué no se llena el mar si llega a tantos ríos? Ya sabemos, porque evapora el agua y vuelve a cargar nuevamente los ríos que vuelven a bajar al mar, que vuelve a evaporar otro ciclo, ¿verdad? Un elemento, el agua que es vital en la tierra árida de Israel, es un elemento sagrado, podríamos decir. El domingo pasado, los que han ido a la misa habrán escuchado la lectura de la Samaritana y la importancia del agua, ¿no? De ese pozo en medio del desierto, el pozo de Jacob, ¿no? Bueno, esta agua es convertida, por ejemplo, en Jeremías, en símbolo de Dios. A ver, ¿qué dice Jeremías? Jeremías 2:13. Doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron. Yo que soy manantial de aguas vivas. Y me han dejado para hacerse cisternas, cisternas agrietadas que el agua no retiene.
Es la diferencia entre el agua del manantial y el agua estancada en las cisternas, cisternas que son agujeras y por algún lado se escapa el agua. Y obviamente el Salmo 1, ¿no? El Salmo el camino, de los dos caminos, el camino de Dios y el camino del justo, el camino del injusto. Ahí también aparece el agua con todo su valor, ¿no? El justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace bien. La importancia del agua en tiempo, sobre todo de sequía, sabemos en el altiplano la importancia de disponer, ¿no? De agua, de unas fuentes, de acequias que puedan regar la tierra. Y obviamente en Juan capítulo 4 es el símbolo de la palabra que da vida. El que bebe de mi palabra nunca tendrá sed. ¿Sí? Para Colette, entonces, lo que vemos en eso, los ríos hacen este ciclo absurdo, tratar de llenar un mar que nunca se llena para reprender su carrera sin fin. En resumen, hay cuatro sistemas, no son los únicos cuatro, bueno, los cuatro sistemas animal, ¿no? Que hace su tarea, su fatiga todos los días. Solar, el sol como un esclavo que va a trabajar y vuelve cansado en la noche para levantarse a hacer lo mismo. Meteorológico, el viento, hídrico, los ríos, esos ya no hablan ni de Dios ni del hombre. Eso es lo interesante de la visión, de la reflexión. Simplemente son elementos que se mueven sin meta. El comienzo de ayer es la meta del mañana, ¿sí? Volver a hacer lo que hicimos ayer. Uno se acuesta para volver a empezar, ¿no? Igual que los ríos. La perenne rueda de la vida. Y aquí vienen un par de versículos muy, muy bonitos que dan mucho para reflexionar. Todas las palabras están deterioradas, ni siquiera las palabras se salvan. Después de la naturaleza entra en escena la historia del hombre, el lenguaje, las palabras, ¿no? Y otra vez se ve la actitud de Coelet que trata de negar todo, negacionista. Janiwa, diríamos nosotros, es un Janiwa. 125 veces en los 12 capítulos de Coelet aparece la palabra no y solo 16 veces sí, afirmativa. Entonces, está siempre en una actitud negativa, negar, ¿no? El hombre ya no puede usarla. ¿Qué quiere decir que las palabras están deterioradas? Eso lo entendemos, ¿no? Eh, Primero, leeremos los dos conjuntos. El centro de gravedad de estos dos versículos está en el versículo 9, en el final. Nada hay absolutamente nuevo bajo el sol. Todo se repite. No hay un chiste nuevo desde los que contó Adán, ¿no? A veces se dice coloquialmente, a este chiste lo contó Adán a Eva. ¿Por qué? Porque todos son derivaciones de uno del otro. Bueno, no siempre es así, pero ya este chiste lo he escuchado. Pero el más importante es el uso de las palabras. Uno encuentra una palabra que puede ser buena, pero esta palabra después se deteriora, se cambia, se le cambia el sentido. Lo que quiere decir que no hay novedad en la palabra, igual que no hay novedad en el camino del sol, de los ríos, de los vientos, no hay novedad en la palabra, en la vista, no se sacian los ojos de ver ni en el sentir, no se hartan los oídos de oír. ¿Por qué? Porque siempre lo mismo, no se van a hartar, no hay nada nuevo que los llene. Lo que pasó, eso pasará. Lo que sucedió, eso sucederá. Nada nuevo bajo el sol. Sobre las palabras deterioradas podemos detenernos un momento. Hoy en día
las palabras están tan deterioradas que se usan palabras que tienen su propio significado, pero se usan para descalificar o acusar al adversario. En nombre de la democracia se hacen barbaridades, como en nombre de la religión también, ¿no? Lo estamos viendo en estos días, ¿no? Fascismo, cuando alguien no piensa como yo, tú eres un fascista, ¿no? La ultraderecha. Yo leo los periódicos del mundo y cualquiera, ¿no? Milei es ultraderecha. Bueno, debe haber más derechistas que Milei, pero no sé, ultra serán, ¿no? Nuestro presidente Paz por ahora es de derecha. Son muy, digamos, generosos con él. O la palabra al revés, zurdo, ¿no? Estos son posiciones de zurdo. Voy a escribir algo en Twitter y ya me dijeron, estas son posiciones de zurdo. Le dije, bueno, ¿qué culpa tiene Bolivia que con la guerra de Irán el petróleo suba y nuestra economía se vaya al tacho? Debería haber compensaciones de esto, mantener precios bajos. ¿Por qué tienen que ganar de cosas que no hacen, de trabajo que no hacen, solo por especulación? Es un lucro increíble lo que van a tener las petroleras. Me han dicho zurdo. Bueno, me quedo con zurdo. La palabra justicia, queremos justicia, es decir, queremos que nos atiendan en nuestros pedidos. Acoso, todos acosan, le miran mal, es acoso, ¿no? Me ha mirado mal, ¿qué es como mirar mal? Bueno, la palabra patriarcal es otra. Ustedes pueden poner todos los feminismos, sabotaje, yacimientos ve sabotaje por todo lado. Bueno, nunca muestra un sabotador, ¿no? El mismo feminismo, cómo se ha desvirtuado. Todas las palabras están deterioradas. Esto quiere decir, en eso tiene mucha razón Colette. Y hay que tomar en cuenta que en las culturas orales, como las culturas antiguas, donde la escritura era reservada a muy poca gente, a los estudiosos, etcétera, a los escribas, las palabras al plural de barim al plural, no se diferencian de los hechos. Es decir, la palabra es el hecho que hace, no es simplemente una representación de los hechos. Nosotros decimos, entre el dicho y el hecho, ¿no? Hay un largo trecho. Eso no vale en las culturas orales. El dicho y el hecho son lo mismo. La palabra actúa, la palabra tiene poder. Eso también usamos nosotros, este término, ¿no? El versículo 8 refleja el ansia insaciable de hablar, ver y oír que se alimenta por las palabras, porque las palabras son eso, ¿no? Nos permiten hablar, nos permiten ver, nos permiten oír, ¿no? Pero son imágenes, sonido carente de algo nuevo, son lo mismo, se repite, ¿sí? ¿De qué han hablado? De lo mismo, ¿no? ¿Qué te ha dicho? Lo mismo de siempre, ¿eh? Todo se repite, lo mismo bajo el sol, aquí. Nada hay, absolutamente nada, bajo el sol, ¿no? La historia es cíclica. Lo que pasó, pasará. Lo que hacían los grandes déspotas, emperadores del pasado, lo está haciendo hoy Donald Trump. Exactamente lo mismo, ¿no? Lo que sucedió, eso sucederá. No, no hay solamente nada. Bueno, podemos preguntarnos si esta visión es realmente amplia, ¿no? Si es realmente, no es sectaria. Es decir, yo me preguntaré, ¿hasta dónde es cierto que todo se repite igual en la vida, en la historia? No, digamos que está exagerando, ¿no? Hay mucho sarcasmo en eso de Coelet. Hay novedades en la vida. El nacimiento de un hijo en una pareja cambia las cosas. O la muerte de alguien cambia también. Un encuentro casual cambia, ¿no? Las cosas. Ganar la lotería para algunos le cambia también la vida. No siempre en bien, a veces en mal, ¿no? Ahora, si de algo se dice, mira, esto es nuevo, pero ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores.
Aquí hay dos cosas. El versículo 10, no hay novedades. Yo me acuerdo una de mis hijas pequeñitas, 7 años, cuando una vez le dijimos, pero tienes que estudiar, ¿qué estás haciendo? Esfuérzate un poco más. ¿Y para qué? Nos contestó. Bueno, la respuesta, para que seas como tus padres, son profesionales, que tienen un trabajo así, y después, ¿qué? Soy profesional, me pongo a trabajar, tengo hijos que no quieren hacer tarea, que tienen que decir, ya había entendido el pensamiento de Coeleta a los 7 años, ¿no? Que todo se repite. Para eso no estoy disponible, quería decir. Y no era Mafalda, ¿no? Pero ya tenía genes de Mafalda. Todo sucedió antes, mucho antes de nosotros. Así que, como se dice, el que no aprende de la historia está condenado a repetirlo. Más o menos es el mismo concepto, porque nada es nuevo. Entonces, de la historia aprendemos cómo comportarnos frente a acontecimientos que se repiten, ¿no? Víctor Paz decía, en Bolivia todo pasa y nada pasa. Es lo mismo, ¿no? No hay nada nuevo. ¿Decimos feliz año nuevo o no? ¿Quién nos dice feliz año nuevo? Feliz cumpleaños, que este año sea feliz. Pero ¿creemos realmente que sucederá algo que no haya sucedido? Ojalá nada malo. Los profetas anuncian constantemente el advenimiento de algo nuevo. Aquí hay una ruptura de Coelet con la tradición de los profetas. Uno de los objetivos de los profetas es dar esperanza al pueblo. Y para dar esperanza tiene que anunciar algo nuevo, que se renueve algo, ¿sí? Entonces, desde Isaías a Jeremías, a Ezequiel, los grandes profetas siempre anuncian que llega Dios a hacer algo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Dios visita a Israel para realizar una nueva alianza, dice Jeremías, no como la anterior, es decir, siempre hay una novedad. Eso no existe para Coelet. No polemiza con los profetas, pero él no mira a la esperanza, él mira a la realidad, lo que yo veo. Lo que yo veo es que hay lo mismo. Llega la cuaresma, todo el mundo se arrepiente, va a la procesión del Viernes Santo, llora por, o se tiene, qué sé yo, contrición por el sufrimientos de Cristo, bueno, todo, pero a la semana siguiente todo sigue igual, o no. Es decir, la realidad de la que impacta en Coelet. Por eso les he puesto aquí algunas citas que se la van a leer con calma. Quién sabe, el 96.1, cantad al Señor un cántico nuevo. La liturgia es esto, siempre anuncia novedad, renovación. Queremos tener esperanza en la vida, si no entramos en esta espiral de Coelet, que todo es lo mismo, no pasa nada, todo es igual, este pesimismo sobre la posibilidad de que las cosas cambien. La novedad es el premio de la espera y de la esperanza, pero no para Coelet. Coelet solo se fija en lo que ve y siente. Es la experiencia empírica de cada día. No es el creyente que cree solo porque se lo han dicho. Quiere creer porque ve las cosas. Esta frase un poco dura, es una ducha fría de realismo ante la apocalíptica, es decir, ante las revelaciones del futuro. Las revelaciones del futuro, bueno, no la puedo comprobar hoy, entonces, ¿para qué? Es alguien que está con los pies en la tierra. Eso no quiere decir que no tenga que existir la apocalíptica. Eso no quiere, no quiere decir que los profetas no hayan jugado un rol, es mantener la fe del pueblo hasta la venida de Jesucristo, sí, pero no para Coelet. Él está en otra onda. El versículo 11, nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan.
Esa es una verdad que nos obliga a los hombres a hacer obras, a hacer cosas, ¿no? Este versículo aborda el tema de la memoria, que es una forma de inmortalidad. En, eh, En Israel, el pensamiento dominante era que después de la muerte, las almas bajan al Sheol, al Sheol. El Sheol es un lugar donde todos, justos y injustos, buenos y malos, viven en una especie de vida larval, como fantasmas, diríamos, ¿no? Entonces, una vez que han entrado allá, nadie se acuerda de ellos, ¿sí? La memoria es una forma de dar inmortalidad a los que el Sheol se ha llevado, ¿no? Para que se olviden de él. ¿Sí? Aquí hay algunos versículos que vale la pena, quién sabe, leer, porque es un concepto que tiene influencia también en nuestras costumbres, aunque a veces no nos damos cuenta. A ver, leemos 112:6. 112:6. Feliz el hombre que se apiada y presta y arregla rectamente sus asuntos. No, no será conmovido jamás. En memoria eterna permanece el justo. Esta es la doctrina tradicional. En Proverbios también encontramos algo similar. Proverbios 10, espero encontrarlo rápido, 17. El recuerdo del justo sirve de bendición. El nombre de los malos se pudre. ¿Ven? La idea es que si uno tiene una vida de justo, vive la memoria. Si no, es olvidado. De hecho, en el judaísmo moderno, el Museo de la Memoria tiene justamente esta función de la inmortalidad de los justos, de los que han hecho algo bueno para el pueblo. Y así, aquí Siracide o Eclesiastés o Sabiduría, es lo mismo. Es decir, va en contra, diríamos, de la doctrina tradicional. Pero si lo pensamos un poco, cuán cierto es que también en nuestra cultura perdemos rápidamente la memoria de nuestros seres queridos. Por eso necesitamos lápidas, necesitamos nombrar calles a nombre de fulano de tal. Y uno ve, dice, ¿quién será ese tipo? ¿No? Yo a veces me pregunto, las nuevas urbanizaciones, las nuevas ciudades ahora han obviado esto, la calle uno, la calle 2, la calle 3, la calle A, B, C, etcétera. Bueno, ya esos, pero si uno va por Europa, cada calle tiene una historia. A veces en la placa de la calle hay un resumen de la biografía de quién era esa persona. Qué sé yo, el tal era un astrónomo, matemático del siglo tanto o era un poeta tanto. Las estatuas, ¿no? ¿Por qué cuando hay una revolución la gente se lanza contra las estatuas, ¿no? Para borrar la memoria de eso, es la bronca. Ese tiene que desaparecer de la memoria. La estatua del Che Guevara, la estatua de Chávez, no sé qué. Las lápidas también tienen esa función, ¿no? Yo voy al cementerio a veces y me fijo la cantidad inmensa de lápidas, no te olvidaremos nunca, llena de pasto, llena de basura. ¿Mm? No es que no los olvidaremos nunca. Algo de razón tiene, ¿no? Que nadie se acuerda de los antiguos, pero hace cosas, una plaqueta en un edificio, ¿no? Para que se acuerden, era rector este señor o era alcalde el otro. Todos tienen que poner su plaqueta. Todavía no ponen las fotos, ¿no? No ponen un QR con la biografía. Eso es lo que falta. Oh, perdón. Edificios, el edificio tal, ¿no? Ahora ya antes eran nombres poéticos, qué sé yo, ¿no? Amanecer, Alborada o qué sé yo. Bueno, libros.
también, ¿no? Biografías, premios, el premio tal para honrar la memoria de tal. Necesitamos esas cosas. ¿Por qué? Porque es verdad que la tendencia es que nadie se acuerde de los antiguos. Y lo mismo pasará con los otros. Cuando no estaremos por un tiempo, sin duda se acordarán de nosotros. Después nos pondrán una plaqueta, nos pondrán una mención, nos dedicarán a algo, no sé. Bueno, para concluir el prólogo, hay esta poesía, o es prosa en realidad, una reflexión coeléctica, digamos, de Jorge Luis Borges, ese escritor argentino, todos conocen, que reflexiona al estilo de Coelet. Mire, repito lo que he hecho innumerables veces en el camino que me fue asignado. No puedo exigir un gesto nuevo. Tejo una y otra vez la ya contada fábula. Repito un repetido en decasílabo. Digo lo que ya otros me dijeron. Siento las mismas cosas a la misma hora del día o de la noche abstracta. Cada noche se repite el mismo íncubo, pesadilla, íncubo. Cada noche el rigor del laberinto. Soy la fatiga de un espejo inmóvil o el polvo de un museo. ¿Mm? Vuelvan a leerla esa realmente inspirada, yo pienso, a esto. Bueno, hasta acá estamos. Ahora, el tema que le propongo en estos 10 minutos que tenemos todavía hasta terminar sería reflexionar un poco en nuestra experiencia. ¿Cómo influye este tedio, este aburrimiento repetitivo en el sentido de la existencia? ¿En qué nos representa Coeletta? En que vemos que también la vida en sucederse de cosas que vuelven a suceder y que perdemos a veces la esperanza de encontrar alguna novedad. El tedio repetitivo y el sentido de la existencia, entonces, es el tema que le propongo para compartir. Somos 29, un buen número, así que pueden encender sus micrófonos, los que quieren intervenir, y adelante. Está abierto la tribuna libre de este pueblo. La pones difícil, querido Francesco, pero la respuesta que parece bastante obvia, ¿no? La fe es lo que da la esperanza y lo que está pasando con este buen Coelet vendría a ser filosóficamente un pesimista, un cínico frente a la realidad, ¿no? La realidad, nosotros nos confrontamos también con esa misma realidad y también tenemos la tendencia a sentirnos vencidos, pero es la fe lo que te saca adelante, ¿no? ¿O no es así? Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Por favor. O sus Yo, impresiones sobre este prólogo de Coelet que ya veo que nos han noqueado, ¿no? Con su pesimismo, yo su siento que estaba en un momento muy escepticismo. pesimista, muy Perdón, tal ¿quién vez está muy hablando? viejo. Sí, sí. Marta. Hola, hola. eh, yo siento que este prólogo es en un tiempo que estaba él muy pesimista, que todo lo veía así, ¿no? Que para qué todo vuelve, todo es igual. Pero como decía el que me ha antecedido, la fe es lo que nos mueve. Creo que si estamos ahora mismo todos juntos, ahora reunidos, es porque todavía vemos una novedad cada día. Sentimos que podemos estrenar cada día, que hay todavía mucho que podemos cambiar. No es que se repite como tú decías, decir que llega la cuaresma, todo se repite. Yo creo que nos renovamos con cada celebración en la iglesia misma. Es mi parecer, no estoy tan pesimista, yo tengo todavía mucha esperanza en que hasta el último rato uno puede estrenar cada día. Ya.
Tienen Pero razón, sí, pero yo veo a Coelet como una provocación a los hombres de fe. ¿Ustedes ya, viven realmente con esa fe? Es decir, sabemos que la fe es el antídoto, pero lo inyectamos o bien seguimos la corriente de este escepticismo, que al final no pasa nada, todo pasa y no pasa nada, que vivimos estos siglos, ciclos para empezar de nuevo como si nada hubiese pasado. Pensémoslos como una provocación, ¿no? Ustedes que dicen ser hombres de fe, ¿viven realmente así? ¿O son igual que yo, dice Coelet, escépticos sobre lo que pasa, que la vida, después veremos muchas más reflexiones en ese sentido, ¿no? Es un arribismo sin sentido, es pisar a los otros, ¿no? Bueno, eso ya es adelantarse a otros elementos, pero dentro del esquema del prólogo es también una provocación, ¿o no? creo que sí, Francesco, es una provocación, ¿no? Me imagino que también era una característica de la época, así como hubo la influencia de una manera de pensar, de una manera de sentir la vida con los libros de caballería, por decirte, Mm, ¿no? En aquella época. En esta época de Coelet era la nostalgia, la tristeza, la vaciedad. ¿M? Ahora, es una provocación. ¿Por qué la han puesto en la Biblia? ¿Por qué es un libro canónico? Porque es un libro canónico, el Coelet. Porque es una provocación a una reflexión por todos los tiempos, ¿m? Por todos los tiempos. Y aquí la palabra clave es lo que dice al principio, ¿no? Que no es vanidad, pero es vaciedad. La época estaba muy, ah, muy vacía. Después las generaciones hicieron que vayan pasando cosas. Has dicho una cosa justamente que creo que es lo que da sentido a la vida, ¿no? Hay que hacer cosas. Por eso hay que hacer cosas espirituales, no espirituales. Ahora, no pasa nada, pasa mucho y en nuestra época pasa muchísimo. Es que no nos acabamos de sorprender todos los días de las cosas que pasan. Díganme si no nos quedamos con la boca abierta el ver que había tenido años. Yo recién me estoy enterando, había sido desde los años 90. ¿Qué son los Terian? Los Terian, díganme, mm, porque están vacíos, porque no encuentran sentido, se identifican con los perros, con los gatos, con los... O sea, pasan cosas que las vemos. mm, Ahora, que hay que hacer cosas para llenarlas, llenar nuestra vida. Y han dicho también anteriormente, ¿no? El tema de la fe. Para nosotros es una gran maravilla el que Dios nos haya elegido, porque nosotros no hemos decidido, Dios nos llama, nos ha elegido y nos ha dado justamente esa posibilidad de llenar nuestra vida para no estar vacíos, para algún día decir como San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, ¿no es cierto? O sea, no es que no pasa nada, pasa y pasa mucho. sí. Lo que dices me hace pensar, los científicos de la Edad Media tenían una idea que después se reveló equivocada desde el punto de vista científico, que la naturaleza aborrece el vacío, ¿verdad? Si hay un vacío, tiene que llenarlo. Hoy en día sabemos que existe el vacío, punto, ¿no? No, y no se llena necesariamente. Pero en la vida
espiritual, la vida del hombre, si hay un vacío, algo tiene que llenar ese vacío. Esas modas que mencionabas es una manera de llenar los vacíos, ¿no? O el vacío a veces de la existencia de esta visión coeléctica de la vida lleva a la droga, al alcohol, frente a las decepciones que vacían tu vida, tienes que llenarlas por otras cosas. Ahora, la diferencia es con qué lo llenas. Si lo llenas con el Espíritu, con la fe en Jesús, con el servicio a los demás, que es el gran ausente en pensamiento de Coelet, es la relación de servicio con los demás, como veremos más adelante, es otra cosa, ¿sí? Pero hay algunos que Coelet nos diría, ¿acaso ustedes alguna vez no han sentido este vacío de la existencia? ¿Sí? Este aburrimiento de la vida. ¿Acaso no lo han sentido? ¿Quién no? ¿Quién no? Frente a una decepción, frente qué sé yo, a una tragedia, a un drama. ¿Qué sentido tiene todo eso? Ahí Coelet, el lado coeletiano de nuestra vida entra, pero tenemos el antídoto, pero no lo tenemos guardado en el ropero, tenemos que tenerlo en el corazón para actuar. Yo creo que esa sería, ¿no? La respuesta muchos siglos después de Coelet, porque Coelet será palabra de Dios, pero no es la verdad, ¿no? Hay que entender, y como les decía la otra vez, primero que Dios habla también a través de los que no quieren hablar de Él, ¿no? Pero de alguna manera lo tienen, lo encuentran. Y segundo, aún provocando, ¿no? Nos hablan de Dios, ¿no? No, nos dicen, pero yo soy realmente diferente de eso, ¿no? O simplemente tengo un barniz encima y en el fondo rasco un poquito, soy como todos los Coelet que son escépticos de la vida, pesimistas, etcétera. Bueno, esto es lo que me parece de rescatar, ¿no? Y si Pero hay hay... una libre que se ha inventado y se llama resiliencia. Quizás Coelet no la conocía, mm, ya, la capacidad de poder superar esas cosas, ¿no? Yo creo, Francesco, que cuando uno ha vivido ya los años que hemos vivido, la mayoría creo de los que estamos aquí, bueno, sí, te viene quizás esos momentos de vacío que sientes que has fracasado porque ya has tratado muchas cosas y en un momento dado quizás sientes eso, que la vida es una repetición y que estás un poco deprimido, que te cuesta salir adelante. Muchos de nosotros habremos sentido eso y nos ha ayudado indudablemente la fe, el tener a Dios en nuestra vida. Lo sorprendente, yo creo que de nuestra época, es que estos jóvenes eh, se sienten tan jóvenes, sienten eso, ¿no? Sienten ese vacío tan terrible y como no tienen a Dios, lo llenan pues con, como decíamos, en creerse gatos, creerse perros, mm, en unos absurdos. Yo creo que es parte, no sé, del tiempo que estamos viviendo después de la pandemia o de la falta de, mm, no sé, de deseos de superarse que tienen las nuevas generaciones, quizás porque nosotros también los hemos acostumbrado un poco a que los que luchamos éramos los padres y que los hemos engreído mucho, no, no sé, ¿tú qué dices? mm. Sí, los vacíos existen, pero la cosa es llenarlos con algo que nos ayude a crecer y no a volvernos más vacíos, ¿no? Muy Sí. bien, ¿podemos quedarnos acá? ¿Les parece? ¿O Marilú, quieres participar? Sí, yo quiero decir que Dios en su gran sabiduría, desde el comienzo de la humanidad
se dio cuenta que el ser humano iba a tener vacíos y a través de sus profetas iba avisando, dándonos esperanza, hasta que vino Jesús, que ha sido el opuesto a esa realidad cuando él vino de esa sociedad, donde todo era pues dicho y hecho con miles de preceptos y cosas. Entonces, él nos dice que si nos encontramos realmente con Jesús dentro de nuestro corazón, ese vacío siempre va a ser llenado por ese camino que Él nos ha mostrado, que es hacer cosas por el bien del otro, del prójimo, del que está cerca tuyo o puede estar más lejos. Gracias, Marilu. Tendremos ocasión, ¿no? A lo largo de la lectura de volver a este tema de la vacidad, del soplo, del aliento, que son muchas cosas, ¿no? De lo efímero. Así que por ahora yo creo que es suficiente. Estamos más de una hora y cuarto. Podemos quedarnos acá. Interrumpo la grabación.